Bamidbar. Estamos inaugurando en este Shabbat Kodesh el cuarto Humash de nuestra Sagrada Torá. Y por cierto, debemos tomar en cuenta y tener en cuenta que nuestros Jajamim han establecido que nuestro Humash sea el motivo de lectura del Shabbat previo a Shavuot. Y creo entender, estamos estudiando precisamente todo lo inherente a lo que es el Talmid Jajam en estas clases, creo que muy sublimes del Rav Wolbe con respecto a la tarea humana de alcanzar la sabiduría, eh, pero de una u otra manera, el libro de Bemidbar viene a instalarnos no solamente en ese desierto físico, geográfico, que contiene, entre otras, a la montaña del Sinaí y todos los eventos que vamos a vivir en Shavuot, sino que fundamentalmente Ein Adam Mekabel et Torah el Akola Meisim et Atzmo Kemidbar. Dice que la persona que puede recibir la Torah en su vida es aquel que se coloca a sí mismo como un desierto. Y ser un desierto significa la aridez total, eso que representa a veces el desconocimiento total, el poder llenarse de contenidos en zona desierto, porque en última instancia el hombre, cuando se puede equiparar y comparar con el desierto, entonces es el sentido propio de la nada, es el sentido del Ain, del que no soy, que no sé, en vez de afirmar de las mismas tres letras del Ain, del no ser, al Ani, del yo que soy. Es por eso que este Shabbat comenzamos en buena hora el recorrido de Humash Bemidbar, que nos va a llevar a un Humash de muchísimos altibajos en la vida del pueblo de Israel. Es más, es el único Humash, tal vez por esas características de tan altos y de tan bajos, que nuestros Jajamín dijeron que el Humash de Bemidbar en realidad no es un solo libro, sino que son tres. Y vamos a explicar eso en el recorrido de nuestros encuentros de los días viernes de Hashem. Vamos a dedicar el Sheur para la elevación del alma de una señora a quien acabamos de dar ahora el consuelo a su hija, aquí en Ranana, la señora Ethel Reisel Bat Haim, la mamá de la señora Ana Reutemann, apellido de casada, cuya mamá falleció en Buenos Aires. Eh, por todos los motivos sabidos y consabidos, pero no necesariamente por infección del virus de corona. Como consecuencia del corona, el aislamiento, la soledad, la depresión y obviamente como todo eso lleva a que se aceleren los procesos a veces de degradación a nivel mental, como Alzheimer, o deterioros como demencias seniles, en fin. Que Kadosh Baruj Hu, que está transcurriendo ahora la semana de su duelo, que Kadosh Baruj Hu la quiera ligar a los lazos de la vida eterna, Ethel Reisel Bat Chaim. Nishmatat Zeurai Chaim, y Leavdil Ben Ametim La Haim, y marcando la distancia entre aquellos que han partido definitivamente de este mundo y ellos y otros que están aquí junto con nosotros, pedir a todos los heridos y heridas que han sufrido las consecuencias de esta mansalva, de este ataque criminal que tiene que ver con el terrorismo de aquí y de allá y de más allá, y también del otro terrorismo que está en el frente interno de nuestro pequeño país. No alcanza con darle posibilidades a los demás, no alcanza con ser civilizado, no alcanza con proveer a toda una población de los mismos derechos. Yo quisiera saber en qué país árabe de Oriente Medio, si tienen parlamentos, como son todas grandes democracias,
dejarían que los judíos tuvieran también su partido de gobierno. Yo quisiera saber, porque solamente lo sigo viendo con mis 66 años hoy todo esto, y digo, esto es una quimera, es una utopía. Y ese árabe que está representado, no por uno ahora, por dos partidos en la Knesset, en el Parlamento de Israel, ni siquiera como diputados de este Parlamento, a los cuales yo, junto con otros 5 millones de personas, o 6 o 7 millones de personas, le estamos pagando sus sueldos, ni siquiera han salido con una manifestación de decir, lamentamos mucho lo que está pasando y tenemos que hacer algo por esto. Este es el triste destino. Nunca vamos a poder esperar nada. Y en este caso, el rey Shlomo decía, Tov Shachen Karov Me'ach Rachok. Es bueno, mejor el vecino cercano que el hermano lejano. Bueno, yo creo que hoy tengo que no estar de acuerdo con el rey Shlomo y decirle que si se hace presente hoy en día, en nuestros días, vamos a tener que cambiar el sentido del versículo. Tov Ach Rachok Meshachen Karov. Es mucho mejor contar con el hermano lejano, aquel que no vive aquí en Israel, pero que se solidariza conmigo, porque es mi familia, porque es mi hermano, aunque esté muy lejos de toda esta realidad, que el otro vecino cercano que me rodea, que me atiende en una farmacia, que me atiende en una estación de combustible, que me atiende en un supermercado, que en última instancia yo no sé qué espero de él o qué él espera de mí, pero que no hay ninguna duda que este es ensamble de la realidad ha cambiado las relaciones en forma absoluta, en forma definitiva. Y espero que ello sea un aprendizaje, ante todo y por sobre todo, para, para aquellos que quisiéramos vivir, y lo digo en futuro o como una utopía, quisiéramos vivir construyendo nuestras vidas aquí y que nuestros hijos puedan vivir construyendo sus vidas y que nuestros nietos no tengan que levantarse de noche llorando por las sirenas ululantes que los despiertan a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, como ha sido las últimas horas aquí. Estoy hablando y pensando en la querida comunidad de Ramble, de gente de excepción. Está la señora Yael aquí, Matos, la señora Raiza también. Y pienso en esa comunidad de Ramble donde la población es una población mixta, tantos árabes como judíos, y donde han ocurrido las vandalidades más grandes. También en Lod, pero también allí en Ramble se han profanado Batei Knesset. Los árabes están mostrando su verdadera fibra. Más allá de todas las bondades que le puede dignificar un Estado judío, como un sueldo, como un seguro de salud nacional, como una vida democrática donde se puedan expresar, donde todos eventualmente transcurren por los mismos espacios, los mismos hospitales, y sin embargo nos encontramos ante una realidad de las peores, en donde ellos ahora han mostrado esas pequeñas. Dicen que son un 10%, que son un 20%. A mí los porcentajes ya no me cuentan. A mí me alcanza con que uno sea hostil. Cuando escuché a esos energúmenos de Lod diciendo que hay que terminar con Israel, árabes, desde arriba de una pared, en este lugar donde ellos han crecido, entonces saben, algo pasa por dentro de uno, algo dice que no está bien, pero más allá de ese no estar bien, es más el estar incómodo uno frente a lo que tiene que vivir, porque al enemigo hay que descubrirlo, hay que conocerlo y hay que reconocerlo. Y hoy no sabemos dónde verdaderamente está ese enemigo. Me imagino que aquí en Ranana, donde vivo, también hay muchos árabes. No viven aquí específicamente, en Farsaba, la ciudad donde vive uno de mis hijos. También hay árabes, en Petah Tikva.
en Rosh Hashanah, donde entran árabes de todas las aldeas de alrededor, porque es una ciudad que todavía está indefensa por lo nuevo. De una u otra manera, hablo de este derredor que le quieren imponer un síntoma de terror. Y eso, tengan por seguro todos ustedes, los que viven aquí en Israel, que el Estado de Israel, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuera, a mí ya no me importan los colores, el Estado de Israel sabe defender muy bien a sus ciudadanos. Y nuestro ejército, nuestros jóvenes, que son nuestros hijos, los futuros nietos que van a estar allí, han aprendido a amar valores en la vida. Y por eso nuestro ejército es el mejor ejército que hay en todo el universo. Porque sabe que uno desarrolla una lucha no con el fin de matar, sino con el fin de no morir. Y por lo tanto, avale orgueja, Hashem de orgo. Aquí tenemos que afirmarnos en aquello que dijo la Gemara: aquel que viene a matarte, anticípate y mátalo. Perdón por ocupar este espacio, pero no podemos no hacer referencia a esta realidad. Yo le agradezco todos los mensajes de WhatsApp y de mail que hemos recibido de muchos de ustedes por vuestra preocupación. A veces quiero decirles que estoy yo mucho más preocupado por todos ustedes, por la diáspora, por lo que pasa, ya sea en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en México, en Brasil, en Argentina en particular, en Chile, en Uruguay. Me cuesta mucho más pensar en la realidad de allí que de aquí. Aquí, más allá de todo, estamos aquí bien cuidados, muy cuidados, porque tenemos dirigentes y soldados, más allá de las diferencias. Y tenemos también un poquitito de la localidad de Akadosh Baruj Hu, un poquito, muy poquito. Pero con eso también es suficiente. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes esa parte de la localidad, esa presencia de lo divino que es inagotable y inacabable, que por lo menos los cuida cada uno y uno de ustedes en los lugares de vuestras residencias y que les inspire el día de mañana a tomar la mejor decisión. Es un país difícil, es un país económicamente complejo, es un país socialmente en construcción, es un país, es vuestra casa, como la casa donde uno creció. Y eso hace que Israel sea la elección primera y no última. Y por lo tanto, les habla alguien que llegó aquí con 54 años. Baruch Hashem. Fue el ideal de toda una vida, pero no me arrepiento de haber llegado tan tarde, comillas. Mis hijos llegaron temprano y mis nietos me conocieron desde que nacieron. De una u otra manera, venimos a reparar parte de una ausencia. Y esperemos que ustedes tengan la fortuna de poder hablar en estos términos cuando estén aquí, más allá de todas las dificultades. Estamos orgullosamente sintiéndonos como judíos aquí y sabemos que estamos a resguardo. Hay quien nos cuida. No solamente ese joven que va por la calle con su uniforme verde o esa joven que va con su uniforme verde, sino también todos los uniformes, todos los colores. Cada uno y uno de las personas que buscan el bienestar. Abekesha Shalom Lach, como dice el Teirim, pediré la paz por ti. Quiera Kadosh Baruj Hu que permitamos tener un Shabbat en paz y que también podamos tener un Hag con simja, con alegría. Shabbat es plenitud, es placer. Que podamos experimentar ese placer no solamente en las comidas y en el descanso, sino también en el estudio y en comunidad. Y el Yom Tov es simja. Por sobre todas las cosas es regocijo y alegría. Y entonces, como terminamos nuestras tefilot, Hashem Oz Leamo Itan, Hashem Yevarech et Amo, Bashalom. Hashem dará fuerzas a su pueblo y Hashem bendecirá a su pueblo con la paz. David Amelech sabía muy bien
cuáles son las prioridades. Oz es la fortaleza, la fuerza física, la fuerza espiritual. Y después, cuando uno es fuerte, Hashem Yevarej et Amo Bashalom. Solamente el camino de la fortaleza con que Dios inspira al hombre, a la comunidad, a un ejército, eso es lo que brinda finalmente la paz. Pero Jimabaim, gracias por acompañarnos en este Erev Shabbat Kodesh de Nashat Ben Midbar. El camino del Rab Volve en la definición del Talmid Jajam nos ha sorprendido y mucho a lo largo de nuestro estudio. Les recuerdo conceptos que decía que la tarea principal del Talmid Jajam es llenar a ese rellenado, a ese completo, cuando la tarea principal del Talmid Jajam es alejar la vacuidad de su vida. El Talmid Jajam verdadero es un hombre que vive, quiere decir, es un hombre que está siempre bajo el estadio de Malé. Malé quiere decir vida, cuando uno está lleno. Pero cuando surge la vacuidad, ahí empieza a sentir la muerte. Dice, ¿cuál es la diferencia? Preguntaba el Rab la semana pasada entre lo lleno y lo vacío. Es el mismo hombre. Sus conocimientos son los mismos conocimientos. Sus ideas, sus posturas son las mismas posturas. Y de todas maneras, se le ha quitado la hayud, la vitalidad de esos conocimientos. Esos conocimientos ya no viven dentro de él y él tampoco vive en ellos. Y esto era muy importante. Y esto es el Talmid Jajam, que tiene que buscar ese mundo del rellenado. Comienza hoy nuestro Sheur, siguiendo en este Sha'ar llamado Da'at Torah, quiere decir el conocimiento de la Torah. Son temas que vamos a tocar también en el Tikkun de Shavuot, con favor de Dios, como lo he anunciado, porque creo que esto forma parte, el compromiso y el componente moral forman parte, no hay ninguna duda, de todo lo que es nuestro crecimiento cual y cuantitativo. Toda la preocupación de un Talmid Jajam verdadero, de un sabio verdadero, está puesta en que ese hombre no salga de su mundo, ni siquiera como el grosor de un cabello, sino que siempre permanezca en la condición de Hay, de viviente, de ser vivo. Son tan graves las situaciones estas, las palabras y las referencias, que nuestros sabios dijeron, dice la Sagrada Torah, y Shameru lahem peniftel bavhem besartem. Decimos en el Shema Israel, y Shameru lahem, cuidaos mucho vosotros, peniftel bavhem, no sea que vuestro corazón se vea seducido, besartem, y os habréis de apartar. Explican los Jajamim en la Gemara, Lifrosh bin la Torah. El apartarme significa irme de la Torah, dejar el mundo de la Torah. Y a partir de allí, lo que sigue. Por lo tanto, cuando me aparto, cuando renuncio, Dios me permite la Torah, entonces voy a servir a dioses otros. De momento, dicen los Jajamim, que la persona deja su camino de la Torah, entonces se fusiona, se une con la idolatría. Y así dice David Amelech en su Tehilim, de forma tan elocuente, dice, porque me han expulsado hoy, me han quitado la posibilidad de leistapea, de unirme a la heredad de Dios, de Morlach, diciéndome, Abod Elohim Acherim,
Es preferible que vayas y que sirvas a otros dioses. Esta es la sensación de David Amelech cuando escribe este Tehilim, tan elocuente y tan doloroso, cuando David Amelech siente que ya no tiene lugar en su tierra, cuando Shaul, el rey de Israel, lo persigue a muerte, cuando David se tiene que encontrar merodeando por los desiertos, uniéndose a más de 400 seres que estaban completamente vacíos, que eran todos ladrones o personas pobres e indigentes, que van a conformar el ejército de David. Y David Amelech lo refiere diciendo, le dijeron, ve y sirve a la idolatría. ¿Y quién le dice esto? ¿Alguien le dijo? No de estos hombres. Pregúntanos a Jamil, que Van Shani me Gorash. Dice que de momento que yo he sido expulsado de ocuparme del estudio de la Torá, dice David Amelech, dice el Midrash, he aquí que estoy muy cercano a servir a dioses otros. Esta es Perashat Ha'eker, en el libro de Devarim, cuando Rashi comenta el versículo del Shema Israel, Ishameru lachem penifter elotchem v'tzartem ba'avadetem Elohim acherim. Esta, dice Revolve, no es otra cosa que una advertencia por esa sensación, por esa realidad del vacío. Porque este vacío, dice el Revolve, es videoraita. Es un vacío que proviene de la anulación de mi parte de la Torá. Y de acuerdo a esto, está explicado que toda aquella persona que se aleja voluntariamente de los caminos de la Torá, dicen los Jajamim, Yotze mina olam, es como si estuviera erradicando del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto representa salir de este mundo, es una suerte de muerte preanunciada. Y en el secreto oculto de esa muerte está allí, enclavado, la raíz de la idolatría. No es la muerte física, para que ustedes me entiendan, es otra muerte, es la muerte espiritual. Por lo tanto, ese recipiente vacío que contiene solamente imaginaciones y figuras del mundo presente, es el mismo recipiente el que crea para sí mismo dioses de plata y de oro que la persona suele codiciar, suele desear. Y en cuanto la persona sea cada vez más grande, no en edad, en sabiduría, cuando más la persona puede distinguir y discernir en cada aspecto fino, delicado, de lo que representa la muerte y el vacío, hasta que David Amelech distingue por un instante, dejó de estudiar Torah por un instante, que era un estudioso profundo de la Torah. David Amelech dice que está casi próximo a ser un idólatra. Y la pregunta que hace el Rab es una pregunta de alajá, por supuesto, también. ¿Y qué puede hacer una persona que está profundamente sumergida, si me permiten la expresión, en su estudio, y de repente le alcanza tener que cumplir con una mitzvah que no la puede hacer si no begufó, la tiene que hacer él mismo, no la puede hacer por medio de otras personas, donde desde el punto de vista de la lógica, del din, la persona, la halajá, lo obligaría a la persona a interrumpir su estudio. Estudiamos algo maravilloso, dice Rab Bolvé, de Abraham Avinu, alaba Shalom, de Abraham nuestro patriarca, que Hashem se le presentó a él, capítulo 18, ¿no? De nuestro Bereshit, Perashat Vayera.
Hashem se le reveló a Abraham en el Onem Mamre. Y cuando él logra divisar la presencia de lo divino, de repente se le une a la presencia de Dios una mitzvah que era de recibir invitados. Todo el mundo lo conoce. De los 3 hombres que visualizó en ese momento, que eran ángeles, él los vio como hombres. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Nos dice, de acuerdo al relato de la Torá, interpretan los Jajamim, que Abraham le pidió a la Shejinah que lo espere hasta que termine de cumplir con su mitzvah. Parece muy atrevido lo de Abraham, ¿no? Y dice después la Torá, Vaifnu mishama anashim vayelehu sedoma. Y los hombres entonces dejaron la tienda de Abraham y pusieron su rostro en dirección a la ciudad de Sodoma, que iban a ver a Sodoma y Gomorra y sus grandes maldades. Y nos dice la Torá, de Abraham, Odenu Omed, diferencian, y Abraham todavía estaba parado delante de Hashem. Quiere decir que Abraham no cayó de su estatura, de su nivel, por haber desatendido a la Shejinah, sino al contrario, quedó en el mismo lugar y la Shejinah lo estuvo esperando. Y no es, vayan a pensar ustedes, por la grandeza de Abraham vino al Abba Shalom, que los patriarcas han sido definidos como la mismísima Merkabah, el carruaje en el cual el Todopoderoso se transporta por este mundo, sino que la regla es Amafsik Talmudó la Sot Mitzvah, She'i Efshar Be'acherim. Una persona que interrumpe su estudio para cumplir una mitzvah que no la puede llegar a cumplir por medio de otros, Umiyad, Im Gemer Mitzvah, Ujozer le Talmudó, y cuando termina la mitzvah, vuelve a su estudio, parece que Iruloy Siklan. Es una persona que no ha interrumpido para nada su estudio, de un motzé, dice, y habrá de encontrar todo tipo de respuestas dentro del tema que está estudiando sin ninguna dificultad. Quiere decir, Yeshina Mamtina la Adam. Maravilloso. Porque la Shejinah espera por ustedes, espera por nosotros, espera por la persona que se tiene que cumplir con una mitzvah. Y por lo tanto la persona habrá de encontrar, obviamente, siempre todas las respuestas después en el tema sin ninguna dificultad. El Talmid Jajam verdadero, nos insinúa Rabolve, se acostumbra a pensar en la Torá también en el tiempo que le es imposible leer en un libro. ¿Y quién sabe? Pregunta el Rab. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que provoca, qué es lo que genera más en nuestro ascenso por la Torá? ¿Qué es lo que más? ¿Es el estudio en tiempos prefijados, preestablecidos? ¿O el pensamiento permanente en la Torá? Vaya pregunta. ¿Mm? Vaya pregunta. Lo que nos lleva eventualmente, ¿qué es el factor que nos hace crecer en la Torá? ¿El hecho de estudiar en tiempos prefijados y establecidos? ¿O el pensamiento constante en la Torá? Cita aquí al Gaón Rabbi Yosef Zalman Soloveitchik, que fue una de las familiares, creo que el abuelo, si no bisabuelo, del Rab Soloveitchik que nosotros estudiamos con tanta pasión, Yosef Dovalevi Soloveitchik. Su abuelo o bisabuelo, la verdad que no recuerdo bien en este momento, les pido disculpas, era el Ab Beit Din, era el jefe del tribunal rabínico de Brisk, que es el lugar de las academias, ¿no? De las yeshivot. Y fue este Rab, el Ab Beit Din de Brisk, fue en los años de su juventud la mano derecha de otro gran sabio de su padre, obviamente, Rab Haim.
Soloveitchik, en todos los temas inherentes a la comunidad, que no eran pocos, y a veces estaba ocupado este hombre joven, que era el encargado de las cosas de su padre, en una shlihut, en una misión que le había encargado su padre días y noches. Pero como él lo relata también y nos dice, Hagat Tamid Belimut siempre pensaba y se ocupaba siempre del estudio, Gambe Torah Nesiotav, aún también en lo cansador de sus viajes, que no eran viajes en avión, ya les aclaro, Ubetirdat Peulot Mesubajot, y también el cansancio que les producían determinadas acciones muy complejas. Pero su papá, Rav Haim, como lo había educado específicamente para eso, lo educó para que este joven, su hijo, pudiera ejercitar en el pensamiento el estudio en el momento que se ocupaba de las tareas que le encomendó su padre. Porque esto es la realidad obligatoria para un Talmid Jajam y para tener éxito en la Torah. Liot Ragil Tamid B'Machshevet Alimut. Wow. Ser una persona, estar acostumbrada a ser constante en el pensamiento del estudio. Qué interesante, ¿no? Como dice David Amelech, es el versículo que yo utilizo para mencionar mi nombre al final de la tefilá. Ma ahavti torateja, kola yomi sijati. Cuánto amo tu Torah todo el día. Ella es mi diálogo, mi palabra. Poder estar pensando en la Torah, tal vez sea mucho más que el estudio frecuente de la misma. Porque está ella siempre. Porque está ocupando ese escenario. Como el padre Rav Haim Soloveitchik enseñó a su hijo, Liot Ragil Tamid B'Machshevet Alimut. Ser una persona que esté acostumbrada desde siempre al pensamiento del estudio, no tan solo al estudio, desde ya que sí. Por otro lado, nos dice Rav Wolbe, para no sorprendernos ya, sino constantemente. Por otro lado, el estudio de la Torah en sí mismo exige, en determinados momentos, una interrupción. Debo parar. No puedo ser una máquina de estudiar Torah porque necesito también Isbonenut. Necesito un poquitito también de fijar esos contenidos, de comprenderlos, de profundizarlos. Pero también dice el Rab, Menujá, también necesito descanso. Cuando yo descanso de mi estudio de la Torah, esa afsaká, esa interrupción, también es Torah. Yahol af le afsakot, aita keria, Talmud lomar, baidaber. Maravilloso lo que enseña el Midrash de Vaikra Rabbah. Baidaber Hashem el Moshe, Neo el Moed. ¿No? Habló desde el Oel Moed. Dice, Baidaber, Yahol Afle Afsakota y Takria. Es posible que también en los recreos había un llamado. Por eso dice la Torah, Baidaber, habló. La dibura y Takria, pero la Afsakot. El llamado, la palabra de Dios era el llamado, pero no para los recreos. Umea yu Afsakot Meshamshot. Entonces, ¿por qué tenía que hacer recreo? Porque Akadosh Baruj Hu era como un maestro que hacía recreo, como Moshe Rabenu, ¿no? ¿Saben cuál es la respuesta? Tomémoslo todos los que somos docentes, ¿sí? La Tet Rebah de Moshe, crearle un espacio a Moisés, Leitbonen, ven para allá, para que pueda ver, comparar, analizar entre Perashá y Perashá, Uben Iñán le Iñán, y entre un tema y otro tema. No podemos ser una máquina. Leer, 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 porque nos dijeron a nosotros que esa es la fórmula. La fórmula es como Kadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe Rabbeinu, mis queridos. La fórmula es con Absakot. Cuando tú le enseñas a tu hijo
o tengo el mérito hoy en día de enseñarle a mis nietos, hay que hacerlo todo con afsakot. Hay que darle al otro que lo entienda también. Porque uno está enseñando y seguramente uno ya pasó por allí y ya lo ha entendido. Aunque yo soy de los que piensan todo lo contrario. El segundo pasaje y el tercer pasaje es una comprensión aún mayor. Pero no importa lo que yo piense en este momento. La tet rebach le Moshe le itbonen. Darle un tiempo a Moisés para que pueda ver, analizar entre Perashá y Perashá, entre tema y tema. Y por lo tanto dice el Midrash de Torat Kohanim en Baikra, Uma be'alot varim kal vachomer. De aquí podemos inferir una enseñanza mucho más profunda. Kal vachomer quiere decir de una realidad leve, puede llegar a una interpretación mucho más profunda. Alot varim kal vachomer. Uma mi she'u shomea mi pi HaKadosh Baruch Hu. Dice entonces, tenemos el caso de Moshe Rabenu que escucha la Torah de la boca de Akadosh Baruj Hu, Umedaber Beruach HaKodesh, y que él goza de una inspiración divina increíble. Está en el top, en el sitio top. Tzaddik Leitbonen. Si aún así Moshe Rabenu recibe todo de la fuente original, y así todo tiene que interrumpir entre Perashá y entre tema y tema, entonces el Kal Vachomer es Alajat Kama Bekama. Con mucha más razón. Una persona simple como yo, o como nosotros, con mucha más razón va a tener que hacer eso. El que estudia de una persona simple también necesita tiempos de recuperación. A veces cometemos un error enorme. Digo que cometemos, pero nosotros tratamos de tomar conciencia junto con Moré Yosef de en cada aspecto y en cada espectro de la educación, no de ser reiterativos, pero sí de tomar tiempo, de dejar que el otro también pueda tener su tiempo para poder comprender, para poder incorporar, porque si no, no es educar, no es transmitir, es enseñar. Y enseñar, bueno, puede ser una actitud de una sola hora en un solo día. Pero transmitir y educar significa una actitud del todo el día. Por lo tanto, la afsaká, por lo tanto, este recreo, esta interrupción para itzbonenut, para que la persona pueda definitivamente detenerse y comprender, también se considera la afsaká como estudio de la Torah. Por eso nos dice que deberíamos también pensar que para las afsakot, para decirle a Kadosh Baruj Hu a Moshe, recreo, lo llamaba también para que él lo tenga en cuenta. Maravillosa idea. Dice el Gaón de Vilna, lo cita el Rabolve, esta itbonenut entre Perashá y Perashá, Ubesha'á Pnuyá, esta capacidad racional de poder analizar cada cosa entre Perashá y en un momento de libertad, de desocupación, es la midá, es el atributo del Talmid Jajam verdadero. Al Gomer Limudo, la persona que termina su estudio, un Mesías Da'ato Miyad, y enseguidita terminó de estudiar, cerró el libro y ahora piensa en otra cosa, todavía su capacidad racional no lo gobierna él. Y Torató, y su Torah todavía no es humanuto, no es su artesanía. Por supuesto, también un descanso concreto, físico, se necesita para el conocimiento de la Torah, porque es una preparación para las próximas horas de estudio. Y también para ese descanso se necesita o habrá de tener en ese descanso una recompensa, tanto como un Hechsher Mitzvah,
tanto como la aptitud de poder cumplir con una mitzvah. Bueno, llegamos al capítulo 12 de este Da'at Torah. De acuerdo a los fundamentos que se han explicado hasta aquí, podemos ahora, dice el Rab, dedicarnos a observar una pregunta que preocupa y ocupa a todo sabio, también jajam verdadero en nuestra época. ¿Cuál es la pregunta que le ocupa a cada talmid jajam en esta época? Dice Rab Wolbe. ¿Saben cuál es la pregunta? Keitzad osim teshuvah. ¿Cómo es que podemos hacer teshuvah? ¿Vieron? Ustedes seguramente estaban pensando que el sabio tiene todo resuelto. No, no. El sabio es sabio porque tiene todo por resolver. Nadie nace al escenario del judaísmo teniendo las cosas resueltas. El judaísmo es confrontación. Judaísmo es lucha. Judaísmo es ir a veces en contra del viento o de la marea. No para oponerme a otros, sino para poder vencer con mis propias fuerzas mis limitaciones, mis incapacidades, mis caprichos, diría yo. Rab Wolbe nos dice, el ser humano de nuestra generación es un ser humano muy débil, también en su cuerpo y también en sus fuerzas espirituales. No puede recibir sobre sí mismo muchas decisiones y que sean decisiones de las más fuertes en su vida. Se llaman Kabbalot. Kabbalot significa cuando yo decido lekabel al atzmi, cuando decido recibir sobre mí alguna conducta, algún cambio en mi vida. Eso se llama Kabbalot, nada más. Sin embargo, tenemos que saber que, como explica Rambam, Kabbalah Leatit es uno de los principios de la Teshuvah. Uno de los principios móviles de la Teshuvah representa el hecho de que yo asumo un compromiso con el futuro. Yo digo, esto a partir de ahora no. También la esencia de la Teshuvah, ese minyan Teshuvah yoter rajoj meitano. La esencia de la Teshuvah está mucho más distante de nosotros de lo que fue en las generaciones pasadas y anteriores. ¿Por qué? Porque Argashatenu Bajet Nehlisha. Porque el ser humano no solamente es débil, dice, sino que también ha disminuido nuestros sentimientos por el pecado, de culpa por el pecado. Se ha debilitado. Casi que el ser humano hoy, en una displicencia tal, siempre todo lo puede justificar. Yo no hice nada. Por lo tanto, ¿qué son los Yidret Teshuvah, el Talmid Jajam Bedoreno? ¿Cuáles son entonces esos límites, esos puntos de conexión de la Teshuvah con un Talmid Jajam en nuestra generación? Aquí está el primero de los escenarios para hoy. Explicamos en el capítulo 7 el secreto de el reconocer. El Boreit Hara Baraj, Abadaut, perdón, el concepto de la certeza, no de reconocer. El concepto de la Vadaut, de la certeza. El Boreit Baraj, el creador bendito sea, Abadai Shemo, quiere decir, el Todopoderoso es el de nombre cierto, y el punto de su inteligencia, el punto de la inteligencia del Talmid Jajam es su certeza. El sabio no acierta, sino que tiene certeza. Y este es el punto esencial en el conocimiento del pecado. Dice el Jobot Alevavot, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, precisamente en el capítulo 3 del Sha'ar Teshuvah, cuando habla precisamente de la Teshuvah, Habal
Bemash tiye teshuvah me'adam, dice, pero en lo que respecta a la teshuvah en el ser humano, voy a decir en este aspecto, Ititachen lo ahar akdamat yediato beshivat devarim. La teshuvah en el ser humano podrá sobrevenir después de que la persona ponga en su conciencia estos 7 aspectos. El primero, que sepa de lo negativo de su acción, pero que lo sepa muy claramente. Porque si no llega a reconocer y a tener en claro lo que ha hecho y anidará en él la duda si lo que hizo lo hizo involuntariamente o que todo lo que hizo lo hizo sin intención, entonces nunca va a poder hacer un arrepentimiento de eso en su vida. Por lo tanto, la persona tiene que tener certeza. No puede justificar toda su actitud y decir, bueno, tal vez no fue tan grave. Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, escribe con respecto al tema del Korban Hashem, con el sacrificio de la culpa. Había 2 tipos de sacrificios de culpa cuando se descubría que la persona era culpable por lo que había hecho. Hay una Sham Vadai, una culpa cierta, quiere decir, no hay ninguna duda que la persona ha actuado negativamente, pero también hay una Sham, un sentido de culpa llamado Talui, que depende, que está pendiente. Quiere decir que no se sabe bien si es sí o no. Dice Ramban, מפני שבעליו סבור שאין עליו עונש, כי לא נודע שחטא. El Asham Talui, el corbán de la culpabilidad que está pendiente, nace porque aquel que tiene que traer el corbán está seguro que no debe ser castigado porque él no ha tomado conocimiento que ha pecado. Y es por eso que el texto de la Torá ha sido muy riguroso, bisfeko yoter mi badao. Quiere decir, el texto de la Torá le pide que traiga un corbán talui, asham talui, porque el texto de la Torá pone con mucho más rigor su duda que su certeza. Esta jumbra, dice Ramban, el Rabolve, perdón, debe ser analizada, porque cuando tengo dudas acerca de que si cometí o no un pecado, es mucho más leve que un het badai. Es mucho más leve la duda que el pecado cierto. Estoy seguro que lo hice. Y por lo tanto, ¿por qué aquí la Torá es más rigurosa? ¿Por qué la Torá aquí es más rigurosa? Pregunta el Rambam y pregunta el Rambolve también. Measher Behol Safek Acher, de donde más de cualquier otro Safek. ¿Por qué de otra duda? Porque obviamente esta Jumbrá, esta situación grave, surge por el hecho en sí de la Teshuvah. ¿Qué significa? Lama yahol adam bichlal limchok hata'av al yedei teshuvah. La pregunta, mis queridos y queridas, es ¿por qué puede la persona, bichlal en general, borrar sus pecados por medio de la teshuvah? La respuesta del Rab es porque sus acciones no son certeras. La persona es poseedora de un cuerpo y el cuerpo del ser humano sufre cambios, sufre modificaciones y por lo tanto su acción no es una acción absoluta, la del hombre, y de esta manera hay lugar para qué, para arrancarlo de la realidad por medio de la Teshuvah. Todo esto lo dice el Rab Volvi, inspirado nada más y nada menos que en el Maharal de Praga, en su libro Geburot Hashem. Creo que una de las tareas que debemos retomar es estudiar el Maharal de Praga.
a pesar de la teshuvá. No, no dije que viene castigo. Dice, Lama Adam Yahol, Bichlal Limchok Hata'aba de teshuvá. La pregunta que hace el Rab es, ¿por qué? ¿Por qué el hombre puede borrar sus pecados a través de la teshuvá? Dice, porque las acciones de la persona, nuestras acciones, no son completamente ciertas. Nosotros que somos seres de cuerpo y alma, también tenemos cuerpo, y ese cuerpo sufre modificaciones, y por lo tanto las acciones del hombre sufren modificaciones. Y entonces dice, a partir de esa realidad, hay lugar para poder arrancar de la realidad, que donde vive el ser humano por medio de la teshuvá, dice Maral de Praga. Sin embargo, aclaro, la teshuvá es necesaria, y es necesaria que sea una teshuvá cierta, con una certeza absoluta, porque la certeza absoluta me quita de la duda. Quiere decir que lo que está diciendo aquí el Rab Volve, inspirado en el Maharal de Praga, es que la teshuvá, ¿sí?, por medio de la teshuvá, llega la persona a una certeza absoluta. El ser humano se eleva por encima. Ya ahora voy a leer, perdón. El ser humano se eleva por encima de todo lo que es incierto en su cuerpo, toda esa corporalidad que lo llevó al hombre a su pecado, y entonces ahora entra a través de la teshuvá en una certeza de su razón. La persona reconoce que pecó, reconoce que fue lo que hizo malo absolutamente, y más aún de todo eso, reconoce en su situación la situación que lo llevó a él a ese pecado. Por lo tanto, la no certeza, la no claridad que genera a veces el hecho de ser la persona dueño de un cuerpo, eso lo aleja de sus ejes, lo aleja de su razón. Por lo tanto, es importante, dice el Rab, vuelve ahora, que seamos muy rigurosos en todo lo que es la duda, más de la certeza, porque lo esencial de la teshuvá es ingresar a un conocimiento, pero certero, sobre mis acciones, poder alcanzar el arrepentimiento certero sobre las cosas que me traen dudas en ese camino que yo tuve y por eso me llevaron al pecado. En este caso, dice el Rab, Manifla Uris Kotleka, dice que cuán maravilloso es alcanzar ese mérito. Que se abran nuestros ojos de par en par para poder ver nuestra realidad sin ningún tipo de fantasía, sin ningún tipo de cosas que son irreales, en forma absolutamente certera. Hará be'aineja asiti. Cuando el hombre declara el mal ante tus ojos, yo he hecho. Esto es lo que no pasó con Adama Rishon. Adama Rishon, eventualmente, cuando comió del fruto que Hashem le había dicho que no comiese, dice, se abrieron sus ojos, pero no tuvieron conciencia de su pecado, sino que tuvieron conciencia de que estaban desnudos nada más. Lo único que se ocuparon fueron de su cuerpo, pero no pudieron ver la otra realidad que Kadosh Baruj Hu esperaba para que el hombre alcance la teshuvá verdadera. A pesar de la teshuvá viene castigo. Si los borro con la teshuvá, Hashem elimina el fruto del sufrimiento de mis malos actos. No, yo no dije que, el Rebbe no dice que a pesar de la teshuvá viene castigo. Dice que a veces la teshuvá es un elemento que la persona tiene que resolver desde la perspectiva de alcanzar la certeza. La teshuvá no es un mecanismo de acción. La teshuvá es
lo que dignifica al ser humano. Y por lo tanto, la teshuvá lo que hace es que yo mismo actúe sobre lo hecho y yo le digo a Dios, he hecho el mal ante ti. Tomo conciencia de eso. Porque si no entro en un ir y venir, en una rutina, como esa mitzvah tanashim melumadá, como esa mitzvah aprendida de los hombres, donde la Gemara dice, a Omer, Ejetabe Ashub, Ejetabe Ashub, Ejetabe Ashub, Emas Pikim Beado, Teshuvah Maasim Tovim. La persona que dice, bueno, voy a cometer alguna transgresión, pero igualmente después voy a hacer Teshuvah. Y ese ejercicio lo repite una vez, y dos veces, y tres veces. Emas Pikim Beado. Si esa persona queda por fuera de un circuito, el circuito que hizo es un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. Entonces, el ser humano, cuando quiere reconocer que se ha equivocado, entonces sí, borra absolutamente todo lo que hizo a partir del conocimiento. Quiere decir, logra dejar las sensaciones corporales, las traslada a su razón, y por eso para la Teshuvah necesito una persona mentalmente expuesta, racionalmente expuesta. La Teshuvah no es un modelo, no es cambiarme de ropa, no es cambiarme la forma de rezar ni en mis movimientos de rezo. La Teshuvah es una actitud que me lleve a mí a sentirme como nuevo. Y entonces, por supuesto, la Teshuvah no viene solo como un vehículo personal, sino que nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu cada día, Ashivenu Avinu Litorateja, Bekarvenu Makeo Lavodateja, Behaziridu Bichuvah Shelema Lefaneja, Baruch Ata Hashem Arrotze Bichuvah. Entonces, esta bendición que decimos 3 veces al día en la Hamidá diaria, Ashivenu Avinu Litorateja, haznos retornar, Padre nuestro, a tu Torah, Behaziridu Bichuvah Shelema Lefaneja, Bekarvenu Makeo Lavodateja, perdón, acércanos a tu Abodá, porque solamente a través de la Torah podré llegar a la Abodá, a lo que es el culto a Dios, y ahí le pedimos que nos haga retornar bichuvá shelema, no la teshuvá como primer modelo. El modelo de la teshuvá pasa por Torah, Avodah y teshuvá. Si no pasa por esos planos, entonces seguramente podría pasar que nuestros ojos no se terminan de abrir y lo que vivimos son solamente fantasías, ashlayot, peor todavía, ilusiones. Al contrario, dice el Rav Wolbe, la Teshuvah es un proceso donde podamos ver y observar la realidad. Esto es lo que nos empieza a enseñar en este camino tan elocuente que representa el hombre, que no es el hombre común y corriente, sino que aquí estamos hablando del Talmid Jajam, nada más y nada menos de aquel modelo que representa una condición, obviamente, para poder emular, para poder también compartir. Bueno, aquí llegamos al día de hoy, Erev Shabbat Kodesh, Perashat de Midbar, y que esperemos que todos los que estamos viviendo aquí en Eretz Israel, en Medinat Israel, tengamos un Shabbat Mamash Shalom, un Shabbat en paz, y que podamos prepararnos para la fiesta también en Shalom. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Shabbat Shalom, Chodesh Tov y Chag Sameach.